El zumbido de los motores fallidos del Resolute era el único sonido en la cubierta de mando. La capitana Lara King estaba de pie frente a la pantalla de visualización observando la enorme extensión del espacio profundo desplegarse ante ella. Las estrellas eran distantes, como pinchazos en el vacío negro, aparentemente indiferentes a la lucha que se desarrollaba muy por debajo. La última nave de guerra de la humanidad, su informe de estado de la nave de guerra, dijo King, su voz firme a pesar de la creciente presión. El teniente Ryo Tanaka, el ingeniero jefe de la nave, no levantó la vista de su puesto. Sus dedos bailaron sobre la consola, pero incluso sus movimientos practicados no pudieron. Más la tensión en sus hombros. Los escudos han bajado al 12%. Capitán, los motores apenas aguantan. No podremos escapar de ellos si necesitamos retirarnos. Quinta sintió. El peso familiar de la responsabilidad se posó sobre su pecho. El Resolute había pasado por innumerables batallas, cada una desgastando su estructura, pero esto era diferente. La flota Von era implacable. Ya había destruido hasta la última colonia humana y ahora venía por la fortaleza final. El último poder militar de la humanidad. ¿Cuánto tiempo hasta que los Barents llegan?, preguntó. 10 minutos, tal vez menos. Tanaka respondió con voz tensa. Ya enviamos una señal de socorro, pero no queda nadie para ayudar. Estamos solos. King apretó la mandíbula, obligándose a mantener la calma. Los sistemas de la nave estaban al borde del fallo, la tripulación estaba agotada y los Barents llegarían pronto. Una flota de cientos de naves de guerra con armas diseñadas para destrozar la tecnología humana como si fuera papel. Pero había algo en ella, algo que nunca le permitiría dar marcha atrás. Se giró para encarar a la tripulación del puente. Su mirada los recorrió. El comandante Jason Callehan, el oficial táctico de la nave, estaba de pie junto a la consola principal de armas, brazos cruzados, mandíbula apretada. Era un hombre que había visto lo peor que la galaxia tenía para ofrecer. Pero esto se sentía diferente. El fin de la humanidad se cernía en el horizonte e incluso Callehan no podía ocultar sus dudas. Todos, King comenzó a decir con su voz cortando la tensión. Sé que las probabilidades son imposibles, pero he visto lo que podemos hacer cuando luchamos juntos. El Resolute puede ser la última nave, pero mientras estemos en pie, lucha pase lo que pase, no nos rendiremos hoy. No dejó que las palabras se asentaran por un momento observando cómo cada miembro de la tripulación absorbía el peso de su declaración. Luego su mirada se fijó en la teniente García, la oficial de comunicaciones de la nave. García estaba mirando en monitor, su rostro pálido, pero sus dedos nunca dejaron de escribir mientras transmitía órdenes. Tenemos una oportunidad, King continuó, suavizándose su voz, una oportunidad de tomar posición, y no voy a dejar que se escape. La tripulación del puente intercambió miradas. Había miedo en sus ojos, miedo de lo que los Barents les harían, pero también había algo más: determinación, un fuego desafiante que se negaba a morir. Los humanos habían sido acorralados antes, y siempre habían luchado. Quien lo había visto, ella lo había sentido. Esto no era diferente. King se inclinó hacia adelante hablando con la CR con renovada urgencia. Prepárense para la batalla. Los enfrentaremos en nuestros términos con todo lo que tenemos. No se trata de ganar, se trata de mostrarles que nunca nos doblegaremos, nunca nos rendiremos, lucharemos hasta el final. Sí, capitán. La tripulación respondió al unísono. Quien volvió a la pantalla de visualización, donde las primeras naves varón comenzaban a aparecer en la distancia. Eran monstruosas, masivas e imponentes naves de fría tecnología alienígena diseñadas para aplastar y esclavizar, y aún así King no se inmutó. Había visto cosas peores. Los Barents eran solo otro enemigo a que enfrentarse, un desafío más que superar a medida que las naves distantes se hacían más grandes. Respiró hondo, apretando su agarre en el reposabrazos de su silla. Esta sería la última batalla de la humanidad. El Resolute no era solo una nave, era un símbolo de todo. La humanidad había luchado por todo. Habían sobrevivido y ella lucharía hasta el último aliento, porque eso es lo que significaba ser humano. 10 minutos, la capitana Garia gritó desde su estación. King se mantuvo erguida, mirando a los ojos a cada miembro de su tripulación. Entonces hacemos que cada segundo cuente. La batalla se acercaba y la humanidad estaba lista para mostrar los Barents hasta donde llegarían para sobrevivir. El primer destello de luz apareció en la pantalla de la vista y los ojos de la capitana Lara King se entrecerraron. La flota varón estaba en movimiento, sus elegantes naves negras cortando el espacio con aterradora precisión. Cada nave era un gigante armado con armas
Diseñadas para aniquilar flotas enteras de una sola vez, King podía sentir el peso de la situación presionándola, pero se negó a mostrar debilidad. Informe de Estado Teniente Tanaka ordenó con voz tranquila pero firme. Las manos de Tanaka volaron sobre la consola mientras solicitaba datos críticos. Vienen rápido, capitán, no hay lugar para maniobras evasivas y corremos nos atraparán en minutos. Vamos a tener que luchar, no vamos a correr, respondió King. Preparen las armas, todos los sistemas a máxima potencia, lucharemos aquí y ahora. Un tenso silencio cayó sobre el puente. La tripulación lo había escuchado todo antes. La determinación del capitán King era legendaria, pero ahora lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. Esto ya no se trataba de defender un planeta o una colonia, este era el último de la humanidad. Lucha, disparo, solución bloqueada. El comandante Callahan anunció con voz tensa por la anticipación: tendremos que confiar en la sorpresa. Su flota es demasiado grande, pero su coordinación no es perfecta. Podemos golpearlos donde duele si somos rápidos. Que cuente, ordenó King. Las armas del resuelto cobraron vida, y King sintió una oleada de adrenalina cuando la primera descarga de disparos se lanzó a la fría inmensidad del espacio. Las naves Varen inmediatamente devolvieron el fuego, sus armas iluminando el vacío con fuerza letal. El resuelto se sacudió bajo el impacto, pero mantuvo unido su viejo agujero, crujiendo pero negándose a romperse, los escudos aguantando un 10%. El capitán Tanaka informó: estamos recibiendo impactos, pero aún estamos en pie. Los dedos de King se apretaron alrededor de los apoyabrazos de su silla de mando. Ya estaban heridos, pero no estaban fuera todavía. No dispara de nuevo, no les des la oportunidad de reagruparse, ordenó. Las armas del resuelto dispararon de nuevo, y esta vez los Vance no estaban listos. Uno de sus cruceros más pequeños, probablemente demasiado distraído por la imprevisibilidad humana, recibió un impacto directo. Estalló en un destello de chispas en bris. Todo se dobla bajo el asalto. Una ovación surgió de la tripulación del puente, pero King no dejó que la distrajera. No se confíen, se están reagrupando, advirtió. Tenemos que mantenernos móviles, manténnos adivinando la flota. Veren ahora completamente consciente de las tácticas Audac. Es el Resolute cambió de formación. Las naves enemigas comenzaron a enfocar su fuego, acercándose con la intención de abrumarlos con gran número. El puente vibró con el impacto de otra explosión. King se apoyó contra la silla, su mente corriendo por una solución. No vamos a superarlos, pero podemos hacer que nos persigan. Callahan sugirió, su voz entrecortada: si podemos obligarlos a entrar en un rango de fuego estrecho, tal vez podamos tomarlos con la guardia baja. King asintió: hazlo, acércalos, pero mantén nuestra velocidad lo suficientemente alta como para esquivar la peor parte de sus disparos. Hagámosles sentir nuestro aguijón. La tripulación trabajó en perfecta sincronía mientras las naves Varen se acercaban. El Resolute realizó una maniobra inesperada. Se zambulló hacia el borde de la formación enemiga. Sus motores restantes gritaron en protesta. Las naves Varen, incapaces para reaccionar lo suficientemente rápido, se encontraron en un fuego cruzado. Los cañones del resuelto dispararon con toda su fuerza, atravesando el salón de otra nave Varen, enviándola en espiral al vacío. Los tenemos a la defensiva, exclamó Callahan, su voz teñida de incredulidad. Por un breve momento la tripulación humana sintió la oleada de terror, triunfo contra todo pronóstico. Los Varens los habían subestimado, pero King sabía que no debía bajar la guardia. Los Varens eran despiadados y adaptables, se reagruparían, volverían con más fuerza. Manténganse firmes, dijo, no estarán caídos por mucho tiempo como se predijo. Las naves Varen comenzaron a realinearse, enfocando su fuego en el resuelto. La nave de guerra humana absorbió más golpes. Los escudos parpadearon peligrosamente cerca del fallo. El corazón de King se aceleró, pero su mente permaneció aguda. Cada movimiento tenía que contar. Podía sentir el peso de las esperanzas de la tripulación descansando en sus decisiones. Tanaka has estado en los motores. King preguntó con voz tranquila ante la creciente tormenta. Los motores están a 40% de potencia, capitán Tanaka respondió. No sé cuánto tiempo más podremos seguir así. King no tuvo tiempo de pensar en eso. Miró a la flota enemiga. Su formación se apretaba. Dame un tiro más, dijo. Toda la potencia, las armas delanteras. Necesitamos hacerlo sangrar. La tripulación del puente respondió con determinación, sombría, moviéndose con precisión. Otra descarga de fuego estalló desde el Resolute, esta vez dirigida al corazón de la formación Varón. Un enorme destructor Varón, todo su brillo como obsidiana pulida, recibió un impacto directo. Se balanceó bajo la fuerza. Sus escudos crepitaron antes de que una devastadora explosión lo atravesara. Por un momento la flota enemiga pareció flaquear. El Resolute había dejado su marca. El capitán Callahan dijo con una voz inusualmente llena de asombro: acabamos de derribar uno de sus destructores insignia. King no sonrió. No había tiempo para celebraciones. Bien, ahora sobrevivimos a la siguiente oleada. La flota Varón estaba en desorden, pero no sería por mucho tiempo. Estaban lejos de terminar. El Resolute había demostrado su fuerza, pero la batalla apenas comenzaba. La batalla continuaba y el Resolute se mantuvo firme a pesar de la gran disparidad de poder. La tripulación del último buque de guerra humano continuó desafiando las probabilidades. La capitana Hilara King se mantuvo erguida.
Sus ojos agudos mientras observaba a la flota varón comenzar a cambiar sus tácticas. El enemigo había perdido uno de sus destructores insignia y ahora su formación estaba desarticulada. Su confianza se tambaleó. Pero King sabía que no debía confiarse. Los Varens no eran fáciles de derrotar y se adaptarían rápidamente. Capitán, se están reconfigurando, el comandante Jason Callahan informó. Su voz firme pero teñida de preocupación. Vienen rápido, dividiendo su flota en 2 puntas para flanquearnos. La mandíbula de King se tensó mientras consideraba su próximo movimiento. El Resolute todavía estaba muy superado en número y, aunque habían infligido daño, estaba lejos de ser suficiente para romper la voluntad de los varón. No podemos dejar que nos acorralen, dijo. Tenemos que mantenerlos a la defensiva, obligarlos a dispersarse aún más. ¿Entendió?, respondió Callahan, sus ojos recorriendo la pantalla táctica. Tengo un plan. Es arriesgado, pero podría funcionar. King no dudó en hacerlo. El Resolute se lanzó hacia adelante. Los motores rugieron mientras la tripulación empujaba la nave hasta sus límites. Se lanzaron a través de los caóticos escombros de la flota Varen, zigzagueando dentro y fuera del camino del enemigo. El Resolute no era la nave más rápida de la galaxia, pero era ágil y tenía una cosa que los Varens no tenían: imprevisibilidad. La tripulación había pasado años aprendiendo a usar las peculiaridades únicas de sus naves de guerra en su beneficio, y ahora era el momento de poner ese conocimiento a prueba. Los Varens, confiados en su superioridad tecnológica, habían subestimado la adaptabilidad de los humanos. Habían esperado que el Resolute se rompiera bajo la presión, que se desmoronara ante su potencia de fuego superior, pero no habían anticipado el espíritu humano, el impulso de sobrevivir, para superar a sus enemigos en formas que los Varens no podían entender. «Prepárense para el impacto», Tanaka gritó cuando la nave se sacudió de nuevo. Una ráfaga de aire dreadnought golpeando él. «Escudos, los escudos son manteniendo al 5%», Tanaka continuó, su voz tensa, pero resuelto. «Tenemos potencia mínima». Los dedos de la capitana King se apretaron alrededor de los apoyabrazos de su silla. «Sigue empujando, no nos rendiremos ahora». Los sistemas de armas del resuelto se encendieron de nuevo, y King dio la orden. La nave disparó una vez más, esta vez apuntando a los puntos débiles en la formación de la flota. Una barrera de ráfagas láser desgarró el corazón de un grupo de cruceros Varen más pequeños. La nave humana apenas pudo evadir el fuego entrante, pero el movimiento fue suficiente para sacudir al Varan. Algunas de sus naves colisionaron en una impresionante exhibición de caos, incapaces de reaccionar a tiempo para evitar los ataques del resuelto. «Impacto directo», Callahan gritó. «Uno de sus cruceros está caído, se están retirando». «No espere, se están reconfigurando, están formando una nueva línea». King observó las tácticas cambiantes desarrollarse en la pantalla. La vista ahora estaba claro que los Varens no solo estaban enojados, estaban asustados, sí, y ese miedo era su debilidad. «Los tenemos desconcertados», murmuró King sin apartar la vista de la pantalla. «Pero tenemos que esforzarnos más». «Callahan, asegúrate de estar preparados para la siguiente oleada». «Ya estamos en ello», respondió Callahan. «Seguimos recibiendo golpes, pero su enfoque se está desviando, sí. Seguimos martillándolos, se romperán». «No sé cuándo». King lo corrigió. «No solo vamos a sobrevivir a esto, vamos a hacer que se arrepientan de subestimarnos». El Resolute disparó de nuevo, esta vez dando un golpe directo a otra nave venesta más grande, fuertemente blindada y considerada una de las naves insignia de la flota Varón. La explosión fue masiva, enviando ondas de choque a través de las líneas enemigas. Por un momento todo pareció detenerse. Los Varens dudaron. Su coordinación se descontroló. «¿Acabamos de hacerlo?». Callahan empezó a hablar con incredulidad. «Lo hicimos», dijo King, una pequeña pero victoriosa sonrisa tirando de sus labios. «Hemos atravesado las defensas de su nave insignia. Esta es nuestra oportunidad». Los Varen, su confianza destrozada por la destrucción de su nave insignia, comenzó a flaquear. Los supervivientes apresuraron a restablecer su formación, pero el daño ya estaba hecho. El Resolute había asestado un golpe devastador, y los Varens estaban ahora en plena retirada. Su orgullo herido. La capitana García, la oficial de comunicaciones, gritó desde su puesto: «Los Varens se están retirando. Están pidiendo refuerzos, pero no avanzan. Están a la defensiva». King exhaló su aliento temblorosa, pero llena de alivio. Lo habían logrado contra todo pronóstico. El Resolute les había dado pelea a los Varen. No esperaban. La flota alienígena se había visto obligada a retirarse, al menos temporalmente. Pero King sabía que esto no había terminado. «Nos hemos ganado un momento de respiro», King dijo con voz firme, «pero no tendremos una segunda oportunidad. Preparémonos para su próximo movimiento». Se volvió hacia la pantalla de visualización y observó cómo los Varens comenzaban a reagruparse. Los humanos podrían haber ganado la ventaja por ahora,
pero no podían permitirse el lujo de ser complacientes. La guerra estaba lejos de terminar y los Barents volverían. El Resolute se alejó cojeando de los restos de la batalla. Sus motores. El capitán El Arakin estaba al timón, su mirada firme mientras observaba cómo la flota de Varen comenzaba a retirarse. Por un breve momento, se permitió una pequeña victoria silenciosa. Habían hecho lo imposible, habían luchado contra un enemigo superior, pero a medida que el silencio del espacio se instalaba a su alrededor, ¿quién sabía que el respiro duraría poco? Los Barents no eran conocidos por retirarse sin un plan. Se estaban reagrupando, recalculando y preparándose para la siguiente fase de la batalla. El capitán comandante Jason Callaghan dijo con su voz cortando la quietud: «Les hemos dado un número, pero se están preparando para algo más grande. No creo que nos dejen escapar tan fácilmente». Kin asintió con la cabeza. Su expresión se endureció. «Sé que volverán con más fuerza. Necesitamos estar listos. Tenemos tiempo». Callaghan continuó con su tono cauteloso. «Sus refuerzos aún están a unos minutos de distancia, pero no podemos permitirnos sentarnos aquí y esperar a que se organicen. Necesitamos atacarlos mientras todavía están tratando de reorganizarse». Kin se volvió hacia la pantalla táctica donde la flota varón comenzaba a dividirse nuevamente. Esta vez su estrategia era clara: divide y vencerás. Estaban enviando sus naves más pequeñas y rápidas hacia adelante, probablemente para flanquear al Resolute, mientras los Dreadnoughts más grandes se movían lenta pero seguramente a posición para acorralarlos. Era un movimiento clásico diseñado para abrumar a su enemigo con un ataque de dos frentes. «Están tratando de acorralarnos», murmuró Kin en su mente. Corriendo a través de sus limitadas opciones, Khan, ¿cuánto tiempo hasta que estemos dentro del alcance de sus naves más pequeñas? 5 minutos, tal vez menos, dijo Callaghan, dedos golpeando rápidamente sobre la consola. «Necesitamos decidir rápido». La mirada de Kin se dirigió a su tripulación, cada miembro encorvado, sobre sus estaciones, trabajando juntos con una urgencia que solo podía provenir de años de experiencia y lealtad a pesar de las probabilidades, a pesar de todo lo que ya había salido mal. No se rendirían. Ella no podía permitirse para decepcionarlos. «Vamos a golpearlos primero», dijo Kin con voz aguda. «Eliminaremos sus naves pequeñas antes de que tengan la oportunidad de flanquearnos. Luego atraeremos a las naves más grandes. Los atraeremos a la trampa». Hubo un murmullo de acuerdo, incluso algunos asentimientos de respeto. Era un plan audaz, pero era el único que tenían. Estaban superados en número, superados en armamento, pero tenían algo que los Barents no tenían: ingenio humano y la voluntad de luchar cuando todo parecía perdido. «Teniente Tanaka, ¿cómo está nuestro suministro de energía?», preguntó Kin volviéndose hacia su ingeniero. Tanaka se secó el sudor de la frente y miró las lecturas de energía en su pantalla. «Nos mantenemos estables, pero estamos a 40%. No podremos mantener la potencia de fuego completa por mucho tiempo, especialmente si necesitamos seguir maniobrando». «Entendido», dijo Kin. «Asegúrense de tener suficiente energía para las armas principales. Las necesitaremos para golpear rápido y fuerte». Mientras Tanaka asentía y se ponía a trabajar, Kin se quedó en el centro del puente. Sus pensamientos se centraron en la tarea por delante. Solo tenían una oportunidad. Los Barents se acercaban y el Resolute tuvo que tomar la iniciativa antes de que la superioridad numérica del enemigo los aplastara. «Todas las manos se preparan para el combate», Kin anunció, su voz cortando la tensión. «Este es nuestro momento. Llevamos la lucha a ellos, no al revés». La tripulación del puente se reunió en sus puestos de batalla. Una sensación de unidad latía en la sala. Cada persona estaba lista para darlo todo por la misión. «Para la humanidad, capitán. Estamos a punto de entrar en el alcance de sus naves más pequeñas». Callaghan gritó con voz firme pero con un borde de tensión. «Están en un curso de intercepción directo. Realicen maniobras evasivas. A toda máquina». Kin ordenó. «Necesitamos mantenerlos desequilibrados». El Resolute rugió de regreso de Fry. Sus motores restantes empujaban la nave de guerra hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Las naves Varen habían estado esperando una retirada, pero en cambio se encontraron con la furia total de la última línea de defensa de la humanidad. Los cruceros más pequeños abalanzaron sobre ellos como lobos que se acercan a su presa, pero el Resolute bailó entre ellos, golpeando con precisión. «Primera oleada de naves pequeñas», Callaghan informó con los dedos, volando por la consola mientras rastreaba los enfrentamientos. «Mantenemos nuestra posición, pero hay más en camino. Sigan así», dijo Kin con los ojos fijos en la pantalla. «Podemos hacerlo». La nave de guerra humana se movía y giraba a través del campo de batalla. Sus armas sangraban, atacando a los cruceros Bond con cada disparo. Creaban una onda de destrucción, pero por cada pequeña victoria, el varón enviaba otra oleada de naves en respuesta.
El corazón de King se aceleraba a medida que la batalla se intensificaba, pero su determinación nunca vaciló. «Escudos al 3%», gritó Tanaka con pánico en su voz. «En aumento. Casi nos quedamos en energía. Solo un poco más», instó King. «Vamos a golpearlos fuerte cuando lleguen sus naves más grandes. Prepárense». Mientras los Dreadnoughts varón más grandes comenzaban a moverse en posición, la mente de King se agudizó. Este era el momento que habían estado esperando. Con un último golpe decisivo podrían romper la voluntad del enemigo, y si no lo hacían, el Reselot caería. Pero el legado de la humanidad ardería brillante hasta el final. El Reselot se derrumbó bajo la presión del asalto Verón, el puente temblando violentamente cuando otra explosión golpeó al debilitado Capitán Escudo, y Lara King se aferró a reposabrazos de su silla, negándose a dejar que el miedo se mostrara en su rostro. El Varan casi estaba sobre ellos. No habría más espacio para maniobras evasivas. Este era el momento, la única oportunidad final para demostrar la determinación de la humanidad. «Los escudos están al 1%», el teniente Tanaka informó, su voz tensa. «No podemos soportar mucho más de esto». El capitán entendió. King respondió con voz firme: «Nos queda una oportunidad. Tenemos que acabar con sus Dreadnoughts antes de que nos abrumen». Los dedos del comandante Jason Callahan volaron sobre la consola táctica calculando el ataque óptimo. «Hemos derribado algunas de sus naves más pequeñas, pero los Dreadnoughts más grandes todavía se están conteniendo. Si podemos atravesar su línea defensiva, podríamos tener una oportunidad». Ken se giró hacia él, encontrando su mirada con determinación inquebrantable. «Entonces la rompemos». La flota varón había comenzado a cerrar en su lar. Las naves Ger formaban lentamente un cerco mortal. Los cruceros Varin restantes más pequeños volaban en círculos como buitres listos para atacar, para matar. El Reselot había eliminado docenas de naves más pequeñas, pero los Dreadnoughts eran la verdadera amenaza. Si pudieran abrirse paso, el resto de los Varin se derrumbarían. «Vamos a avanzar por el medio», dijo King con la mente acelerada. «Tanaka dirige toda la energía disponible a las armas y motores delanteros. Vamos a embestir su línea y golpear su nudo más grande». «¿Estás seguro de esto?», Callahan preguntó en voz baja pero preocupado. «El Reselot no sobrevivirá a un asalto directo como ese. Nos estamos quedando sin combustible. Tenemos una opción», King dijo en su tono resuelto. «Avanzamos o morimos. Esta es la última defensa de la humanidad, y no voy a dejar que nos lleven sin hacerlo sangrar por ello». Los ojos de la tripulación iban de King a las pantallas. Todos sabían que este día podría llegar, que el Reselot podría no sobrevivir, pero había algo en sus corazones que se negaba a retroceder. Algo en la pelea que los hizo querer demostrar que la humanidad, aunque golpeada y rota, aún podía salir con un rugido. A toda potencia los motores. Ahora Tanaka ladró. Sus dedos volaron por la consola. El Reselot se tambaleó hacia adelante con todo su crujido bajo la tensión cuando los motores rugieron a la vida. La nave, aunque maltratada y marcada, avanzó con una velocidad sorprendente, cortando el caos de la batalla. Las naves Varin, tomadas por sorpresa ante impulso repentino, lucharon por reaccionar a tiempo mientras el Reselot se dirigía hacia el corazón de su formación, preparados para el impacto. King gritó cuando la nave se precipitó directamente hacia el Dreadnought más grande de Verón. El puente vibró violentamente. Las alarmas sonaron mientras la tripulación se preparaba para la inevitable colisión. El zumbido de los sistemas de armas resonó por toda la nave, listos para desatar todo su poder disparando. Callahan gritó las armas delanteras. Desató una barrera devastadora que se estrelló directamente contra los puntos débiles de los Dreadnoughts varón. La explosión que siguió fue masiva. Los escudos de los Dreadnoughts parpadearon y fallaron bajo el Onat y el ataque del Reselot. Golpeó su núcleo vulnerable. La explosión envió ondas de choque a través del espacio, y por un momento todo pareció detenerse. La pantalla de visualización mostró a los Dreadnoughts rotos. La explosión lo envió a estrellarse contra el campo de escombros. Los Varens habían recibido graves daños. Impacto directo. El capitán Callahan exclamó asombro e incredulidad en su voz. Logramos. Que no se permitió sonreír. Habían derribado a una de sus mayores amenazas, pero la batalla estaba lejos de terminar. Las naves Varin restantes estaban reagrupando y estaban más enojados que nunca. «No celebres todavía», dijo King en voz baja, y concentró a los Dreadnoughts, «pero se reagruparán. Tenemos que aprovechar el caos que hemos causado y mantenerlos desequilibrados. Luchamos contra nosotros mismos algún tiempo», añadió Tanaka, sus manos volando sobre los controles mientras estabilizaba la nave, «pero estamos a menos del 10% de potencia. Los próximos minutos determinarán todo». El puente estaba tenso. La tripulación, trabajando junta en perfecta sincronización. Los Varin se tambaleaban, pero su orgullo no les permitiría retroceder.
Vendrían al Reselot con todo lo que les quedaba. Capitán, el teniente García dijo desde la estación de comunicación que los Barents están enviando una nueva oleada de naves. Están desesperados ahora, tratando de acabar con nosotros. Déjenos venir, dijo King con su voz tiri. Luchamos más duro de lo que creían posible. Ahora que terminamos esto con el acorazado desaparecido. El Reselot ahora tenía una oportunidad de luchar. Las naves Ben restantes eran más lentas para reagruparse y su desorden les había dado a los humanos un poco de esperanza. ¿Quién podía sentir el peso de la última pelea de la humanidad presionándola? Pero no estaba dispuesta a dejar que la aplastara. Este era su momento de contraatacar para mostrarles a los Barents que la humanidad nunca sería borrada sin luchar. Todas las manos se preparan para el asalto final. Ordenó King con su voz que se escuchaba a través del puente. No nos detendremos hasta que cada última nave Ben esté en el vacío. La tripulación intercambió miradas determinadas, listos para ver esta lucha. Hasta el final. El Resolute habían recibido una paliza, pero aún no había terminado. Era hora de mostrarles a los Barents que la humanidad no estaba acabada. El Reselot flotaba a la deriva tras la explosión. Estaba maltrecho y marcado por el bombardeo anterior. Un fino velo de humo flotaba por los pasillos del buque de guerra y las tenues luces parpadeaban siniestramente, sumándose a la atmósfera opresiva en el puente. La capitana Hilara King se aferró al reposabrazos de su silla, con los ojos fijos en la pantalla táctica mientras la flota Varan, aunque destrozada, comenzaba a reagruparse. El capitán comandante Jason Callahan dijo con su voz: «Caballo, pero Reselot, ahora vienen hacia nosotros con toda su fuerza. Todas las naves Baren restantes están convergiendo en nuestra posición. Están cabreados». La mandíbula de King se tensó. Podía ver las naves enemigas acercándose lentamente en su gran número, amenazando con tragárselos por completo. El Reselot estaba funcionando con vapores, apenas suficiente energía para mantener sus sistemas, y mucho menos para participar en otra batalla a gran escala. «Tenemos unos minutos antes de que nos alcancen», King dijo con la mente trabajando furiosamente. «¿Cómo está nuestro estado de armas?» El teniente Tanaka miró los indicadores de potencia y negó con la cabeza. «Nos queda una potencia de fuego mínima, capitán. No podemos permitirnos desperdiciarla y nuestros escudos están a punto de desaparecer». Tanaka respondió con voz sombría. «Estamos completamente expuestos». El peso de la situación se instaló y King sabía que no había retirada. No había escapatoria del empuje final. Ahora les habían dado a los Barents una muestra de la fuerza de la humanidad. Pero este último encuentro determinaría si los resueltos, por extensión, la humanidad misma podrían sobrevivir. «Tenemos una oportunidad», King dijo con voz fría. «Pero resueltos, usaremos hasta la última gota de energía para asegurarnos de salir en nuestros términos. Tanaka, Rar, todo a armas y propulsores de maniobra. No más escudos. Solo velocidad y potencia de fuego. Lo tienes». El capitán Tanaka dijo rápidamente. Operando los controles. «Callahan, quiero que enfoques el fuego en sus naves de mando». King ordenó. «Los Barents están organizados. IED y necesitamos cortar su liderazgo». Los interrumpimos. Se desmoronan. Callahan asintió bruscamente. El fuego en sus ojos coincidía con el de King. «Entendido. Me aseguraré de que lo sientan». King giró su atención a la pantalla de visualización. Las naves Barents se acercaban rápidamente. Su siniestra silueta llenaba la pantalla. El puente estaba en silencio excepto por el suave zumbido de los motores del Reselot y el pitido ocasional de los sistemas tácticos. La tripulación estaba tensa, preparándose para lo inevitable. «Hemos llegado hasta aquí», dijo King en voz baja, su voz con un sentido de finalidad. «Ahora les mostramos de lo que es capaz la humanidad». El Reselot avanzó. Sus motores llevaron la nave de guerra a sus límites mientras se disparaba hacia la flota Ben. Las naves humanas restantes, pequeñas e insignificantes en comparación con el tamaño del enemigo, siguieron su ejemplo, listas para luchar hasta la última primera ola entrante. Gritó Callahan, su voz aguda por la adrenalina. Disparando, el Reselot disparó todo lo que le quedaba. Una serie de ráfagas láser concentradas atravesaron el vacío, cortando el corazón de la nave de comando Bond más cercana. La explosión fue una cosa hermosa, un destello cegador que atravesó las filas Varón. Los poderosos escudos de la nave habían fallado y la explosión envió una onda de destrucción a través de las naves circundantes. «Hemos paralizado su nave de comunicaciones», exclamó Callahan. «Eso es un duro golpe a su coordinación. Sigan así». King ladró. Su enfoque inquebrantable. «Necesitamos eliminar al resto antes de que puedan reagruparse».
El Reselot esquivó el fuego entrante usando sus menguantes propulsores para maniobrar de maneras que hicieron que las naves Varen más grandes lucharan por acertar un tiro limpio. Los Varen, a pesar de su potencia de fuego superior, no habían anticipado cuán ferozmente lucharían los humanos, cuán determinados estaban a sobrevivir sin importar el costo. Los escudos están fallando, advirtió Tanaka mientras el Reselot recibía otro golpe. La integridad del casco a 25% deja que nos golpeen. King dijo con voz acerada. Vamos a hacer que se arrepientan de habernos subestimado. El Reselot continuó su asalto disparando sin descanso a las naves Varen, eliminando un objetivo a la vez. El puente era una cacofonía de sonidos, el zumbido de las armas disparando, el número de sistemas que estaban enrutando la energía, el silencio, el gruñido de una nave tensada hasta el punto de ruptura. Pero en el caos, King podía sentir el cambio. Los Varens estaban empezando a flaquear. Otra nave de mando se hundió. Callaghan informó que sus flotas están desorganizadas. Están empezando a entrar en pánico. Bueno, King dijo, manténganos en marcha. Esta es nuestra última defensa. ¿Los derribamos ahora o caeremos luchando? El Reselot se movió por el campo de batalla como un espíritu vengativo, desatando un torrente de fuego mientras la tripulación trabajaba en perfecta armonía. Los Varens estaban perdiendo naves y las fuerzas enemigas restantes luchaban desorientadas y asustadas. Pero justo cuando King empezó a sentir un destello de esperanza, apareció la última oleada de naves Varen. Capitán, hay un último acorazado. El teniente García advirtió que se dirige directamente hacia nosotros. La enorme nave Varen era enorme. Toda ella estaba erizada de armas y sus escudos eran casi impenetrables. Era el último intento del varón por aplastarlos. El Reselot ya estaba herido, irreparable, pero King no retrocedería ahora. Todas las manos, dijo King con voz tranquila pero llena de determinación. Nos queda una oportunidad. Vamos a derribar ese nudo de terror o morimos en el intento. Los ojos de la tripulación se fijaron en los de ella y en ese momento no había miedo, solo determinación. Atacar, ordenó King. El Reselot rugió hacia adelante, su potencia de fuego restante se centró en el acorazado que se aproximaba. La batalla final había comenzado. El puente del Reselot se sacudió violentamente. Cuando otra explosión golpeó el casco, la pantalla de vista parpadeó cuando chispas salieron disparadas de las consolas, pero la capitana El Lara King permaneció impasible. El último acorazado Verón no se alzaba la pantalla, su tamaño dominaba el campo de batalla, sus armas encendidas y listas para aniquilarlos. El empuje final había comenzado y no había vuelta atrás. Prepárense para el impacto. El teniente Tanaka gritó con voz tensa, los escudos están abajo, esto es todo, sigue disparando, ordenó King. Con su voz cortando a través del caos como una cuchilla. Derribamos ese acorazado, morimos en el intento. El Resolute avanzó con fuerza el motor gritando en protesta mientras empujaba más allá de sus límites el bar y los acorazados. Los cañones masivos dispararon la ráfaga de energía estrellándose contra el casco enviando trimes a través de la nave. El Resolute se sacudió violentamente. Sus sistemas parpadearon mientras se esforzaba por mantener el rumbo. El fuego enemigo es intenso. El comandante Jason Callaghan informó que sus dedos bailaban sobre la consola táctica. Hemos perdido potencia del motor en 2 sectores. Integridad del casco al 10%. Enfoquen el fuego en los puntos débiles de los Dreadnoughts. Ordenó King con los ojos fijos en la pantalla. Vamos por su centro de mando a pesar del daño. El Resolute presionó, sus armas disparando sin descanso al Dreadnought Ben. Rayos láser se extendían por el espacio estrellándose contra los escudos del Dreadnought. Pero las defensas de la enorme nave se mantuvieron firmes. El asalto final del varón fue como un torno que se acercaba lentamente a ellos. Capitán, tenemos cazas entrantes, gritó el teniente García desde la estación de comunicación. Están llegando en enjambre por todos lados, docenas de ellos. No podemos permitirnos lidiar con ellos ahora, dijo King con su voz tranquila pero con un tono de urgencia. Callaghan, apunten a sus motores y rompamos su formación. Seremos blancos fáciles, protestó Callaghan con los ojos muy abiertos por la preocupación. Tenemos que manejar a los cazas antes de que nos abrumen. Eliminen a los Dreadnought primero. King ladró. Una vez que terminemos nos centraremos en las naves más pequeñas. Terminamos esto ahora. El Resolute disparó todo lo que le quedaba hasta la última ráfaga de energía. Cada cañón láser, cada misil que pudieron reunir. El escudo del Dreadnought varón comenzó a parpadear luchando bajo el asalto implacable. Quien pudo ver que era su última oportunidad. La enorme nave estaba empezando a mostrar signos de tensión. Sus escudos, una vez impenetrables, se debilitaban con cada ataque. El poder se agotaba. Rápidamente Capitán Tanaka advirtió que estábamos a menos del 5% casi. Llegamos, dijo King apretando los dientes. No pares ahora. El Resolute
Se sacudió de nuevo, esta vez con una fuerza estremecedora, un impacto directo a motor base y chispas volando por el puente, y toda la nave pareció gemir. Bajo la tensión las luces parpadearon y luego se apagaron por completo durante unos segundos angustiosos, dejando solo el zumbido LWH de los sistemas de emergencia. Los escudos ara abajo, acero, Tanaka reportó. Su voz caballo hall brechas en múltiples sectores. Esta nave está acabada. Todavía no, gritó King, negándose a aceptar la derrota. Todavía tenemos un arma. Nuestro último misil dispara todo en ese centro de comando. Lo derribamos ahora. La tripulación, sus rostros demacrados y cansados, trabajaron con precisión mecánica en sus momentos finales. No hubo vacilación. El misil estaba armado, apuntaba directamente al punto débil del Barón Thor, el corazón de su centro de comando. Misil lejos, Callahan, gritó él. Reselot pareció contener la respiración mientras el misil corría por el espacio. Sus sistemas de guía se fijaron en el núcleo vulnerable del Dreadnought. El Varin reaccionó demasiado tarde, su línea de defensa final demasiado lenta para interceptar el misil entrante. La tensión en el puente era una parábola de la ONU. Cada segundo se extendía hacia la eternidad. Luego el misil impactó. Una explosión de fuerza inimaginable estalló en el Dreadnought. Fara en la pantalla parpadeó en blanco y por un momento King pensó que se había quedado ciega. La onda expansiva reverberó por el espacio, destrozando el casco del Dreadnought y enviando escombros volando en todas direcciones. Una enorme bola de fuego estalló desde el centro de la nave, consumiéndola en un instante. El Reselot se estremeció cuando la explosión los golpeó. También la onda expansiva, enviando a la nave ya maltrecha a un giro salvaje, pero a King no le importó. Vio como el otrora poderoso acorazado Verón se derrumbaba sobre sí mismo en una ruina retorcida y llameante. La humanidad había ganado. Impacto directo, Callahan gritó, su voz llena de una extraña mezcla de alivio e incredulidad. Lo logramos, capitán, realmente lo logramos. King exhaló un largo y entrecortado suspiro. Sus ojos nunca dejaron los restos ardientes de la nave mosca. Varón, su corazón latía con fuerza, su pulso aceleraba en sus oídos. Ella sabía que habían hecho lo imposible. La flota Varen había sido destrozada, su última esperanza aplastada en las llamas de un solo ataque con misiles, pero el costo había sido enorme. Hemos perdido el Reselot, Tanaka dijo con voz plana. Estamos muertos en el agua. King miró alrededor del puente. Su tripulación, aunque exhausta, todavía estaba allí. No se habían rendido. Habían hecho lo que nadie creía posible, y al hacerlo habían asegurado el lugar de la humanidad en la galaxia. Al Hans, King dijo con voz suave pero firme. Hemos ganado la guerra que la humanidad ha soportado, y con eso el Reselot flotó a través del silencio del espacio. Su misión completa, su legado cimentado para siempre en los anales de la historia. El Reselot flotó a través del silencio y el vacío del espacio. Ahora una nave fantasma, su una vez orgulloso casco roto y maltratado, sin posibilidad de reparación. La batalla había terminado, pero las cicatrices de la guerra estaban grabadas profundamente en cada parte de la nave. Las chispas aún parpadeaban en las consolas dañadas y las luces zumbaban débilmente, luchando por mantenerse con vida en el corazón de la nave. Moribunda, la tripulación estaba en silencio. El peso de su victoria y sus pérdidas se posaban sobre ellos como un pesado sudario en el puente. La capitana Ilara King se paró frente a la pantalla de visualización, su mirada fija en las estrellas. Frente a ellos la flota Von ya no existía. El Dreadnought, que había amenazado con destruirlos, yacía en ruinas, y las otras naves Varen se habían dispersado, destruido. Los humanos habían ganado, pero ¿a qué costo? La voz de capitán Callahan rompió el silencio. Él estaba junto a ella, su rostro demacrado y cansado, las líneas de batalla grabadas profundamente en su expresión. Lo hicimos, pero hemos perdido tanto. Quien asintió con su expresión ilegible. Sé que hemos perdido al Reselot y hemos perdido a buenas personas. Sus ojos se desviaron a los asientos vacíos alrededor del puente. Los miembros de la tripulación que habían dado sus vidas para llevar la lucha a los Varens, pero también demostramos algo hoy. Les mostramos que la humanidad no caerá en silencio. Callahan miró los paneles de control dañados y luego volvió a mirar aquí. No creo que nadie pudiera haber esperado esto. Lo que hicimos, las probabilidades eran demasiado altas. No solo sobrevivimos, dijo King con voz firme, ahora ganamos. Y eso es algo que nadie puede quitarnos. Nunca hemos demostrado que la humanidad es capaz de grandeza. Incluso cuando todo está en nuestra contra, no nos rompimos, nos mantuvimos firmes. No solo el Reselot, agregó Callahan en voz baja, sino todos nosotros, todos los que lucharon junto a nosotros. Los ojos de King suaves mientras miraba alrededor del puente. Su tripulación, su familia, había pasado por el infierno y había regresado, pero se habían mantenido fuertes juntos. Habían logrado lo imposible. El resuelto podría perderse, pero su legado viviría. No los olvidaremos, dijo King, su voz cargada de emoción. Los que perdimos, su sacrificio nunca será olvidado, dijo el capitán teniente Tanaka desde la estación de comunicaciones, su voz débil pero firme. Hemos recibido una transmisión de la flota. Están viniendo. Han escuchado sobre la victoria. La guerra ha terminado. El alivio que inundó el
Pecho de King fue casi abrumador. Las naves restantes de la Federación habían sobrevivido y los refuerzos finalmente estaban en camino. La humanidad había resistido y la guerra había terminado. Pero había un largo camino por delante. Los Varens habían sido derrotados, pero las cicatrices de la guerra permanecerían. Llegó mucho después de que los fuegos de la batalla se hubieran extinguido. La Federación necesitaría reconstruirse para sanar. No habría un regreso rápido a las viejas costumbres. Pero habían demostrado que podían resurgir de las cenizas, como siempre lo habían hecho. Gwen se acercó a la silla de mando y se hundió en ella por primera vez desde la batalla había comenzado. Su mente era un torbellino procesando todo: el caos, la carnicería, los momentos de miedo y esperanza que los habían ayudado a superarlo. Cierto, todo condujo a este momento. La humanidad se había mantenido fuerte y habían ganado la guerra imposible. La voz de Capitán Tanaka era firme, pero tenía un toque de incredulidad. La flota acaba de llegar. La transmisión resuelta fue interceptada y quieren realizar un monumento conmemorativo para todos los que cayeron. La victoria será celebrada en toda la Federación. Ken asintió lentamente, una sensación de orgullo hinchándose en su pecho. Se lo merecen. Las personas que lucharon a nuestro lado, los que murieron, les debemos todo. La tripulación seguía, cada persona procesando la victoria a su manera. Fuera de la ventana, las estrellas se extendían infinitamente, un recordatorio de la inmensidad del espacio. Pero ahora había algo diferente, algo nuevo. La Federación se había mantenido firme. La humanidad se había demostrado a sí misma de una manera que nadie podría olvidar jamás. Ken se levantó de la silla. Sus ojos recorrieron a su tripulación una última vez. Puede que hayamos perdido al Reselot, pero no perdimos nuestro espíritu. Luchamos hasta el final y eso es lo que nos llevará hacia adelante. Nuestro legado vivirá. No lo haremos. Que este sea el final de la historia de la humanidad. La tripulación se reunió a su alrededor, cada uno de ellos de pie un poco más alto, sus rostros cansados pero determinados. Juntos habían sobrevivido, juntos habían ganado, y juntos reconstruirían. Quien sonrió levemente. La humanidad se niega a romperse. Hemos demostrado que hoy reconstruiremos, prosperaremos y nunca olvidaremos. Porque luchamos mientras el Reselot avanzaba. Un nuevo capítulo en la historia de la Federación comenzaba, un capítulo forjado en el fuego de la guerra, pero que vería a la humanidad elevarse más fuerte que nunca.